Continúa el bombardeo en Palestina. Se desploma un 30% la criptomoneda. Incendios forestales en 19 estados de la República Mexicana. ¿Otra vez hablando solo? ¿Te has dado cuenta de que todas las noticias son malas noticias? No todas, pero igual sí, la mayoría. Mira. Tienes razón. Es un poco deprimente. O tal vez el problema es que los medios se empeñan en comunicar malas noticias. O tal vez el problema es que a la gente solo le interesa leer malas noticias y no buenas. Creo que hay hasta un dicho que dice, una buena noticia no es noticia. Y a todo esto, ¿qué es una noticia? Pues creo que ya tenemos un buen tema para nuestro programa de hoy, ¿no crees? Hola, buenas tardes. No, buenas tardes. Mi nombre es José Pulitzer y nací en Hungría en 1847. Pero emigré a Estados Unidos cuando tenía apenas 17 años. Empecé a trabajar como periodista y poco a poco fui comprando periódicos y haciendo mucho dinero. Me volví tan famoso que ahora los premios más importantes de periodismo llevan mi nombre. Sí, pero ¿no venía usted a hablarnos sobre la historia del periodismo? Ah, es cierto, disculpe. Bueno, aunque el periodismo digamos que es el hijo favorito de la imprenta, hay que mencionar que desde antes ya circulaban noticias en forma manuscrita en algunas cortes europeas. En Inglaterra, por ejemplo, varios reyes tenían a sus redactores de noticias que les daban valiosa información, sobre todo en tiempos de guerra. En Alemania e Italia existían avisos con información sobre navegantes, mercaderes y militares. Los redactores, que eran como los periodistas de aquella época, los vendían a los señores feudales o grandes comerciantes. Pero si estos avisos eran escritos a mano, supongo que llegaban a muy pocas personas, ¿no? Así es. Por eso es que muchos consideran que solo se puede hablar de periodismo hasta después de la invención de la imprenta, cuando ya fue posible llegar a un público mucho más amplio. Y de estos impresos, ¿cuáles fueron los primeros periódicos? Los primeros periódicos semanales se imprimieron en Venecia y Ámsterdam durante el siglo XVI. Todas las ciudades que eran centros de comercio y poder eran también centros de noticias. Como pasa hoy en Nueva York, por ejemplo. En Venecia comenzaron a publicarse las llamadas gacetas con temas de política o legales o notas de teatro, moda, etc. Los que redactaban estas notas y los que vendían el periódico eran conocidos como gaceteros. De hecho, el nombre de gaceta se siguió usando tiempo después para periódicos muy importantes. Y en ruso, periódico se dice gazeta. En Ámsterdam se publicaban cada semana los llamados corantos, que incluían noticias sobre piratería y otros sucesos alrededor del mundo. Los comerciantes y líderes europeos necesitaban información sobre lo que ocurría en las colonias de América y África. Y hablando de colonias en América, veamos qué sucedía mientras tanto en México. En México, durante el virreinato, había unos personajes conocidos como pregoneros, que gritaban las noticias en los lugares concurridos. Después, cuando llegó la imprenta, empezaron a circular volantes con noticias de contenido histórico y científico. Para 1772 se fundó la Gaceta de México, que es considerada el primer periódico de México con información política, religiosa, comercial y social. Durante la Guerra de Independencia surgieron varios periódicos que sirvieron para difundir las ideas de los intelectuales de esa época y para sentar las bases de la actividad periodística en el México independiente. Cuando Porfirio Díaz asumió el poder, decidió cobrar una cuota mensual a los dueños de las imprentas para tener un mejor control sobre el contenido de los periódicos. Aún así, los hermanos Flores Magón fundaron Regeneración, un periódico que marcó época por su ideología radical. También de la época del Porfiriato es El Imparcial, que en aquel momento fue el periódico más moderno en México por su esquema de publicación y su estructura, con una planta de reporteros y equipo de producción. Después de la desaparición del Imparcial, se funda El Universal y un año después, en 1917, El Excelsior, que son los periódicos más antiguos de México que se siguen publicando hasta la fecha.
Continúe, por favor, señor Pulitzer, con la historia que nos estaba contando. Pues poco a poco los líderes económicos y políticos alrededor del mundo se fueron dando cuenta del poder de la información. Y ya para finales del siglo XIX, empresarios como yo descubrimos también el potencial comercial del periodismo. En ese momento surgieron los primeros diarios más parecidos a los de ahora. Si vieron el programa sobre cultura de masas, recordarán que nuestro amigo Pulitzer se volvió famoso debido a su competencia con otro periodista, llamado William Randolph Hearst. Y paréntesis, si quieren saber un poco más sobre este personaje, les recomendamos la película de Orson Welles, Ciudadano Kane. Es considerada una de las grandes obras maestras de toda la historia del cine, por su música, fotografía y su estructura narrativa. El personaje principal es interpretado por el propio Orson Welles y está inspirado en la vida de William Randolph Hearst. Usted y Hearst iniciaron con el estilo de prensa sensacionalista que buscaba vender más números con noticias escandalosas y espectaculares. Algunos incluso los consideran los padres del infotainment, o sea, la mezcla de información con entretenimiento. Qué bueno que lo mencionas porque no todo fue amarillismo con nosotros. También aportamos algunas novedades interesantes, como las entrevistas o el suplemento dominical o las tiras cómicas a color. De hecho, el nombre de prensa amarilla viene de este personaje llamado Yellow Kid, Chico Amarillo. Y también la tecnología siguió haciendo sus aportes importantes al periodismo, como la invención del telégrafo, que facilitó la obtención de noticias, o la fotografía, que empezó a usarse en la prensa diaria. Y ya para la segunda mitad del siglo XIX empezaron a surgir las agencias de noticias, es decir, empresas que se dedican a recolectar información para venderla a los periódicos. Las primeras agencias de información aparecieron en los países con intereses coloniales: Francia, España, Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos. La sociedad tenía cada vez más necesidad de conocer cosas. Se producían más noticias, más rápido y en lugares cada vez más lejanos. Era imposible cubrir todo esto y por eso fue necesario crear empresas que recopilaran las noticias que ocurrían a su alrededor. Gracias a las agencias, hoy es posible que cualquier persona conozca casi al instante, a través de la radio, la televisión, la prensa o internet, una noticia relevante que sucede en cualquier lugar del planeta. Mientras que al principio se trataba de pequeñas empresas familiares con unos cuantos empleados, hoy son emporios gigantescos de información con oficinas en cientos de ciudades que publican miles de noticias al día en más de 20 idiomas. Disculpe, ya que estamos en confianza, ¿le puedo decir Pulit? No. ¿Quiere bailar? Con más ritmo. Mira, aquí dice: el periodismo se puede dividir en 4 grandes momentos: el antiguo o artesano, moderno o liberal, contemporáneo o industrial y el digital, a partir de que surgió Internet. Y en cada uno de estos periodos históricos ha habido diferentes medios de comunicación que han sido más o menos importantes para el periodismo. Por ejemplo, al principio los periódicos impresos fueron los más importantes para difundir noticias. Después empezaron a surgir las estaciones de radio y los programas de noticias se volvieron los más populares en los años 20 y 30 del siglo XX. Luego llegó la televisión y ya para los años 50 los noticieros televisivos empezaron a competir con los de la radio, con la diferencia de que la tele tenía el atractivo de las imágenes. Entonces, una primera clasificación de los géneros periodísticos es la que se hace a partir del medio de comunicación que utiliza. Según el medio, podemos encontrar periodismo gráfico o fotoperiodismo, periodismo escrito, que es el de los periódicos y las revistas, periodismo radiofónico, periodismo audiovisual, que es el de la televisión, periodismo digital o ciberperiodismo, que utiliza el Internet, periodismo móvil, que se refiere al uso de dispositivos móviles para crear las noticias y también para publicarlas. La radio ha sido el medio de la inmediatez por excelencia, porque la conexión en directo desde el lugar de los hechos es la más rápida y fácil. La televisión también es inmediata.
Pero el periodista tiene, además de su voz y los sonidos ambiente, el respaldo de las imágenes. En la prensa escrita, la noticia saldrá normalmente hasta el día siguiente. Sobre todo ahora que la información viaja tan velozmente, los lectores de periódico muchas veces ya conocen la noticia, pero buscan profundizar en el tema. El periódico es lo mejor para presentar los antecedentes, el contexto, las implicaciones, los detalles. Se puede hacer un periodismo más inteligente que pone en perspectiva lo que ocurre. El periodismo digital puede combinar la inmediatez de la radio y la televisión con la profundidad de la prensa escrita, porque los links o enlaces con otras páginas y documentos permiten añadir contexto y perspectiva a las noticias. Y tiene otras grandes ventajas, como poder corregir errores rápidamente, o que los lectores puedan comentar inmediatamente, o el uso de mapas, gráficos, videos y todo tipo de recursos multimedia para complementar la información. Pero aunque Internet se haya convertido en la estrella de los medios de comunicación, es sorprendente que la televisión sigue siendo el medio preferido como fuente de información en la mayor parte del mundo. Sobre todo cuando hay eventos extraordinarios, como los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, o los terremotos del 2017 en México, o la pandemia causada por el COVID-19. Es cierto que muchas veces se encuentra la misma noticia en diferentes medios, o hasta en todos, pero también es cierto que hay algunos contenidos que funcionan mejor en un medio que en otro. Por ejemplo, los artículos de opinión siempre han sido un clásico de la prensa escrita, mientras que los noticieros deportivos siempre han funcionado muy bien en la radio. O, gracias a Internet, ha surgido lo que ahora se llama periodismo ciudadano o 2.0, en el que los propios ciudadanos son los que recopilan, analizan y difunden la información de forma independiente a través de las plataformas digitales. Y esto nos lleva a una segunda forma de clasificar los géneros periodísticos, que tiene que ver con el tipo de información que manejan. La realidad es que el periodismo actualmente se ha especializado en tantos tipos de contenidos que podríamos hacer una lista enorme de géneros. Pero para no confundirnos, es mejor quedarnos con las más generales y pensar en las diferentes posibilidades o subgéneros de cada uno de ellos. Se refiere al análisis y a la información relacionada con la política, ya sea nacional o internacional. Incluye las actividades del Congreso, los partidos políticos y todos los organismos del poder formal en la sociedad. Aquí incluiríamos como un subgénero importante al periodismo de guerra, que cubre las noticias que se producen durante un conflicto bélico. Como podrán imaginar, es un oficio bastante arriesgado para los periodistas que son enviados a realizar esta misión. Es el que tiene como objetivo la comunicación, difusión y divulgación del conocimiento científico en la sociedad. Si quieren saber más sobre cómo se hace este tipo de periodismo, les recomiendo que chequen nuestro programa sobre divulgación. Dentro del científico podríamos incluir varios subgéneros como el periodismo médico o de salud, el tecnológico o el ambiental, que se ocupa de toda la información relacionada con la naturaleza, el desarrollo sostenible y el deterioro del medio ambiente. Es la rama del periodismo que se enfoca en informar sobre todo lo relacionado con la economía, incluyendo las finanzas, la banca o el mercado bursátil. Cubre todas las manifestaciones de este concepto tan difícil de definir que se llama cultura. Abarca todo lo relacionado con las artes, como la pintura, la música, literatura, teatro, cine, etc. Aquí incluiríamos también algunos espectáculos de masas, como conciertos y festivales, y también las noticias relacionadas con temas como la conservación del patrimonio histórico, urbano o arqueológico. Dentro de los subgéneros más recientes del periodismo cultural, podríamos encontrar el gastronómico o el turístico, que no se dedica a la promoción, sino a la información sobre infraestructuras turísticas, lo que sucede en los diferentes destinos o los hechos relacionados con el desplazamiento de las personas de un lugar a otro. Es el que recolecta información sobre los acontecimientos deportivos locales, nacionales o internacionales. Muestra las novedades que se relacionan con las diferentes disciplinas deportivas y analiza el desempeño de los deportistas. Este se enfoca en la vida social de las personas. Se considera frívolo porque cubre eventos sociales, pero en realidad también se refiere a actos filantrópicos, eventos en torno al arte y la ciencia.
También ha caído en un estigma de frivolidad, pero en realidad se refiere a lo relacionado con la industria del entretenimiento y no necesariamente a la vida personal de la gente del espectáculo. Es el periodismo popular de la nota roja, que se centra en historias de crímenes, accidentes y desastres naturales. O el de color rosa, que sí se refiere a la vida privada de los famosos. Por último, tal como lo vemos en la televisión y las revistas, el periodismo de lo curioso, de lo insólito, de lo chistoso, la nota de color, fue creada para dejar un sabor de boca que aleje al lector o espectador de la cruda realidad. Otra forma de clasificar los géneros periodísticos es la que se basa en la intención del periodista. En ese sentido, solo hay dos grandes géneros. El informativo, que se encarga de difundir hechos o acontecimientos novedosos considerados de interés general. El género informativo por excelencia es la noticia y en una forma más extensa, el reportaje. En la noticia, realmente no es tan importante saber quién la escribe o de dónde viene, sino el contenido como tal. Y el de opinión, que interpreta y analiza cuestiones relevantes con la intención de transmitir un punto de vista sobre el tema. Son textos que se encuentran a medio camino entre la literatura y el periodismo, la editorial, los artículos de opinión y las columnas. El nombre proviene del diseño habitual, en forma de columna, de los espacios para los articulistas que publican de manera regular en un periódico. Las columnas son espacios privilegiados del periodismo impreso que tienen las siguientes características. Los temas son absolutamente libres, los escritores son reconocidos y los textos deben estar siempre firmados. Como dato cultural, no estaría de más mencionar que el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, fue un gran promotor del periodismo en América Latina y decía justamente que este género debía combinar la riqueza narrativa de la literatura y la precisión y sencillez del estilo periodístico. Es importante mencionar que tanto la información a través de noticias como la de opinión tienen que ver con la fuente donde son emitidas y su orientación política o sus intereses particulares. Y nosotros como lectores o espectadores debemos ir más allá de la información, buscando conocer esa orientación que puede coincidir con lo que nosotros buscamos en la información o confrontar fuentes y artículos informativos o de opinión para reconocer sus diferencias y tener una visión de la realidad lo más objetiva posible. Tome nota, tanto de lo literario y García Márquez como de la orientación política, por si alguno de ustedes que nos está viendo en casa quiere dedicarse al periodismo. Bueno, ya dijimos que la noticia es el género informativo por excelencia. Pero a todo esto, y regresamos a nuestra pregunta inicial, ¿qué es la noticia? La noticia, digamos en su estado puro, es un acontecimiento sorprendente, trascendental y sobre todo reciente, que interesa a muchas personas aunque no estén directamente relacionadas con el suceso. Cuando esta noticia se difunde a través de los diferentes medios de comunicación, estamos hablando de una nota periodística, aunque muchas veces se usan las dos palabras como sinónimos. Como género periodístico, la noticia debe responder a 6 preguntas básicas. ¿Qué es el hecho en sí mismo? ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se trata? ¿Quién? ¿O quiénes son los protagonistas o sujetos de la noticia? ¿Cómo? Es la descripción de las circunstancias y la manera en que se han presentado los hechos. ¿Cuándo? ¿En qué momento sucedió? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Por qué? Describe los antecedentes y causas de los hechos. Además de responder a estas preguntas, para que una noticia sea noticia, debe tener las siguientes características: ser veraz, clara, breve, actual y de interés general. La noticia va a provocar interés en la persona si se siente identificado con el tema, o si se siente movido emocionalmente, o si hay alguna consecuencia directa en su vida diaria, o si encuentra alguna utilidad para tomar una decisión. La nota de periódico está compuesta de varias partes muy bien definidas. El título o titular, que intenta resumir la información en un número limitado de palabras. Debe despertar el interés del público siendo muy preciso y conciso. El subtítulo, que resume brevemente lo sucedido. La entradilla, copete o lead, que es el primer párrafo de la noticia. Ahí se deben concentrar los datos más relevantes del acontecimiento, la respuesta a las 6 preguntas clave. El cuerpo,
donde se desarrolla a profundidad lo descrito en el lead. Se van desglosando los datos en un orden de mayor a menor importancia. El cierre o remate, con una conclusión o ideas secundarias de lo sucedido. Normalmente la información de una nota se puede obtener de dos maneras: estando presente en el acontecimiento o recibiendo la información de alguna fuente. Puede ser una agencia o alguien más que estuvo presente en el evento o que tiene conocimiento sobre él. Se dice que el mejor periodista es el que tiene más fuentes de información, aunque siempre hay que tener en cuenta también la calidad de las fuentes. Si se trata de una nota, el periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido ese acontecimiento. No debe pretender ser el más original y creativo, sino el más objetivo, veraz y preciso. Y para eso debe usar un estilo claro, concreto y preciso. Oye, pero ¿por qué no mejor le preguntamos directamente a un periodista cómo es que hace su trabajo en el día a día? Pues sí, creo que es el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Va. Se llama Yaotzin Botello y es corresponsal en Alemania. ¡Vamos! Hola, qué gusto que estés aquí. ¡Hola! ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo están? Háblanos un poco acerca de tu formación y los temas en que te has especializado. Bueno, yo entré al periodismo porque tenía una tía súper inspiradora. Me encantaba mucho escucharla hablar porque siempre hablaba con tanta sabiduría. Bueno, me metí a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, que como ustedes saben también tiene varias áreas. Yo escogí la del periodismo escrito porque tenía una afición por escribir. Yo ya hacía cuentos también desde chico, hacía historias. Aproveché una de las becas de la UNAM para salirme del país y me fui a estudiar prensa escrita como tal 6 meses a una universidad en Canadá. ¿Es importante que un periodista conozca todas las ramas? Entre más áreas vayas pasando tú como periodista, más conocimientos tienes, pero además también siempre puedes relacionar más. Está la parte de la política. Yo empecé en la parte de la política, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en un periódico. De la parte de la política me dediqué a la política educativa. Hice un cambio y empecé a cubrir viajes. Cambió por completo el sentido de mi periodismo hasta que cambié mi RAM por completo otra vez y me vine como corresponsal de un periódico a Berlín, en Alemania. ¿Podrías contarnos sobre tu trabajo como corresponsal en Alemania? Fue un golpe muy fuerte porque llegar a otro país y empezar a ver a tu México desde fuera te hace ver las cosas también muy diferente. Uno tiene que saber tantas cosas para poder orientarse bien, investigar. Así uno puede encontrar también el gusto y el placer de estar trabajando en diferentes lugares. ¿Existe una diferencia entre reportero y periodista? Es básicamente lo mismo, pero en el lenguaje coloquial al reportero se le dice a la persona que sale a buscar la historia a la calle, ¿no? Periodista, a alguien que le interesa escribir, le interesa divulgar los conocimientos que tiene, que va absorbiendo cada vez. Y al hacer eso, uno ejerce el periodismo. Pero normalmente el reportero es el que sale a la calle, que se pone sus tenis y sale a preguntar a las personas, a entrevistar, recoge información, regresa y hace su nota de televisión, su nota de radio o su nota de prensa. Uno no puede ser periodista si no ha leído nada. Tú no puedes reportar de algo si no sabes exactamente lo que está pasando. ¿Es posible hablar realmente de objetividad? ¿Cómo puedes lograr la veracidad? No existe la objetividad en el periodismo. Y la forma en cómo vemos y trabajamos las cosas es entonces de manera subjetiva. No hay una veracidad en ese sentido. Cada quien tiene una verdad. Entonces, la idea es tratar de juntar tantas verdades posibles como para ver la esencia del periodismo. Quieres saber más y entonces tienes que indagar más. ¿Qué le dirías a los jóvenes del periodismo? Que estudien periodismo. Es una herramienta súper útil para poder analizar varios hechos. Tu cabeza siempre se va a llenar de cosas que en algún momento quizás no te van a satisfacer todas, pero siempre te van a abrir nuevas perspectivas y te van a hacer pensar hacia otros horizontes. Muchas gracias, nos encantó platicar contigo. Hugo, Viviana, un gusto, un placer enorme, que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo su tiempo. Cuídate, bye. Bye.
El Programa Mundial de Alimentos recibe el Premio Nobel de la Paz. ¡Al fin! Una buena noticia. ¿Ya ves cómo no todas son malas? Y por cierto, eso me está haciendo pensar en la actividad que podríamos hacer para el día de hoy. ¿Qué tienes pensado? Está muy fácil. Vamos a pedirles a los chicos y chicas que nos están viendo que busquen una buena noticia y la compartan con nosotros. Así entre todos nos subimos un poco los ánimos. Exacto. Y además de compartirla, que nos digan en qué medio la encontraron y a qué género pertenece. No dejen de compartir y cualquier duda, sugerencia o comentario, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en contacto. Bye. Bye.